Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Que vendrá, de qué luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad. Bueno, muy buenos días para todos y para todas y bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Saludamos especialmente a toda la fiel audiencia de Voz Educadora hoy 1 de agosto del 2021 en nuestro programa número 516 con la mejor información para el magisterio colombiano. Esta semana, una vez más, la administración distrital en Bogotá demuestra su falta de interés en el diálogo con la organización sindical y a tono con el gobierno nacional en su política de priorizar los intereses económicos por encima del derecho sagrado a la vida. Así que no escucha a las comunidades, presiona para que los estudiantes regresen sin posibilidad de mantener el trabajo en casa como garantía para preservar el derecho a la salud y a la vida en esta crisis epidemiológica que vive el país y el mundo. Esta alcaldía igualmente en estos momentos impulsa proyectos nefastos con el fin de rescatar a Transmilenio y no para garantizarle a cada ciudadano su capacidad para transportarse en estos momentos de crisis. Una vez más, abrimos el programa con la profunda preocupación por una administración a la cual no le interesa la vida y la salud de la población. Cada día hay más muertos o detenidos a manos de la fuerza pública en el desarrollo de las justas manifestaciones populares de protesta. Igualmente, continúa la eliminación de líderes sociales en todo el territorio nacional y cada día se presentan nuevos contagios en esta política de la muerte que solo atiende a los intereses de los empresarios. Por eso resaltamos la valentía demostrada por grandes sectores populares y especialmente a la Junta Directiva de la ADE, que no tuvo otra alternativa que hacer una toma a las instalaciones de la Secretaría de Educación del Distrito para hacerse escuchar. Así que bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, iniciamos nuestro programa Voz Educadora con el informe distrital con el compañero Alexander Hurtado, vicepresidente de la ADE. Bienvenido, compañero Alexander. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Reciban el fraternal saludo de la Junta Directiva de la ADE. Esta semana inició con rueda de prensa ante la Secretaría de Educación, exigiendo garantías frente a la presencialidad y las condiciones previas y verificables para poder estar en las instituciones. Frente a la negativa de la Secretaría, nos vimos abocados a una toma de la Secretaría el día jueves, en donde exigíamos reunión extraordinaria con la Secretaria de Educación, Egna Bonilla, la cual nunca se llevó a cabo y tuvimos que esperar durante varias horas hasta el día siguiente para que pudiéramos conversar, discutir y llegar a acuerdos frente al análisis de la reapertura improvisada de los colegios y contagios de la comunidad educativa, el cierre de instituciones hasta que haya control de la pandemia, condiciones previas y verificables en las instituciones escolares y el respeto de la autonomía del gobierno escolar frente a las actividades de reposición del paro. Igualmente, la capacidad de decisión para evitar sobrecarga laboral y que se hiciera las mesas de implementación y cumplimiento de los acuerdos de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación con la Secretaría de Educación. Hoy, más que nunca, debemos estar unidos en las calles, confrontando la política de muerte de la actual administración de Claudia López y de la Secretaria de Educación, Egna Bonilla. Los invitamos a seguir fortaleciéndonos en las calles, en la unidad y en la lucha. Les habló Alexander Hurtado, vicepresidente de la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, ADE.
un fraternal saludo. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la administración distrital y nacional que ignoran la cantidad de contagios que se producen cada día en maestros, estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y no hacen pruebas masivas para detectar los contagios y aplicar cercos epidemiológicos. La muerte se naturalizó. Pullas. Y pullas, pero recontra pullas a la alcaldesa bogotana que presenta un proyecto al Consejo para rescatar el sistema masivo de Transmilenio, 1.1 billones de pesos. Pero para renta básica y adecuación de colegios, nana y cucas, ¿no? Nada. ¿Qué tal? Pullas. Y muchas pullas al gobierno nacional que usa su poder para detener a integrantes de la primera línea del Valle del Cauca para acusarlos de secuestro y tortura a policías infiltrados en el movimiento. ¿Cuándo juzgarán a aquellos que han asesinado a manifestantes, les han sacado los ojos, los han desaparecido, torturado y luego han sido arrojados al río? Pullas. Y pullas, pero recontra pullas al gobierno nacional que pretende recaudar 15 billones de pesos con una reforma tibia, mientras la DIAN asegura que en evasión fiscal se pierden más de 40 billones anuales. Además, las grandes fortunas no son afectadas con impuestos. Un disfraz de medio pelo, conejo a la renta básica. Pullas. Y pullas, muchas pullas, al presidente Duque, quien pide a Estados Unidos declarar a Venezuela como país promotor del terrorismo. ¿Qué tal? Fuera de sapo y mentiroso, usa cortinas de humo para ocultar la participación de los militares colombianos en actos de terrorismo. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas a la disputa territorial entre los grupos armados que está generando desplazamiento forzado y crisis humanitaria de los campesinos en Ituango. Y el Estado en silencio, calladitos. Pullas. Vivas. Vivas, recontra vivas a la Junta Directiva de la ADE, que en unidad de acción hizo toma de la Secretaría de Educación del Distrito para hacerse escuchar y denunciar la cantidad de contagios que se están dando en las instituciones educativas. Pero esta es una secretaría y un gobierno sordo. Primero, la vida. Vivas. Y vivas, pero muchos vivas al Comité Nacional de Paro que presenta ante el Congreso de la República 10 proyectos de ley que darían respuesta a la grave crisis social del país. Y se preparan movilizaciones para finales de agosto. Vivas. Y vivas, muchos vivas, a la Jurisdicción Especial para la Paz, que ante su exigencia logra que el exgobernador y parapolítico Salvador Arana acepte su responsabilidad y participación en homicidios y la relación entre paramilitares, políticos y fuerza pública para el cumplimiento de estos macabros fines. Y además para vaciar las arcas públicas del municipio. ¿Qué tal? Vivas. Y recontra vivas, muchos vivas a la juez 28 de Bogotá, quien negó la solicitud de nulidad que interpuso la Procuraduría en el caso Uribe por soborno a testigos, fraude procesal y actuación penal contra Iván Cepeda. Que viva la verdad. Vivas. Y vivas, muchos vivas a la Corte Suprema que rechazó denuncia contra Gustavo Bolívar por alentar la protesta social. Vivas. Viva. En la lucha con más de gigante gritan adelante. El pueblo unido. El pueblo unido.
Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos ahora a nuestra compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE con su informe nacional, en esta ocasión refiriéndose a la presencialidad, a las tutelas por el derecho a la vida y la negociación entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional en el tema de la salud. Bienvenida, María Eugenia. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE expresamos nuestro total respaldo a la justa lucha combativa de la Junta Directiva de la ADE, del Magisterio de Bogotá. Una lucha cuando nos estamos jugando la vida, nuestros derechos, la educación pública estatal. Y decimos con claridad que no se puede imponer la política de la presencialidad, despreciando la vida y fortaleciendo la economía. Ya el impacto de la presencialidad es evidente. Miremos cifras. 98 instituciones educativas que se reportan con contagios en Bogotá, fallecimientos de un rector, una orientadora y muchos docentes, otros maestros y maestras en la UCI. Todos estos datos con corte a la fecha de julio 29 del 2021. ¿Y qué decir a nivel nacional? Cuando se reporta desde la videoprevisora 2.168 fallecidos entre docentes, familiares, pensionados, con corte a la fecha del 27 de julio del 2021. Para señalar una cifra de 91.367 docentes y docentes directivos que presentan comorbilidades en el Magisterio Nacional. Muchas acciones de tutela interpuestas desde diferentes entes territoriales para defender la vida han sido falladas de manera positiva por los jueces que reconocen que la vida de las comunidades educativas está en total amenaza. ¿Por qué FECODE? Con responsabilidad ha dejado una constancia en el acuerdo de presencialidad pactado con el Gobierno Nacional. Así las cosas, el pliego de petición de FECODE es un espacio de disputa indiscutible, pero es un pliego que defiende la vida. En ese sentido, hemos adelantado el acuerdo del eje de salud en la mesa de negociación, con temas trascendentales, como garantía de la prestación del servicio de salud, eficacia y eficiencia del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio FOMAC, seguridad y salud en el trabajo, sanción moratoria, salud y prestaciones sociales y el FOMAC, y de igual manera todos estos elementos con perspectiva de género. El proceso de un nuevo pliego de condiciones y contrato de salud del Magisterio colombiano como eje fundamental, de igual manera fue trabajado en ese acuerdo. Estamos en este momento agotando los 10 días de prórroga en la negociación en el marco del decreto 160. Así también estamos esperando que se expida de manera inmediata el decreto de salarios y de igual manera la nivelación salarial por el 1.5. Con todo este mensaje en la mesa de negociación, no nos queda otra alternativa que reiterarle al magisterio el llamado a caracterizar este momento como una gran oportunidad para fortalecer nuestra lucha, unidad, solidaridad combativa, para que hoy más que nunca fortalezcamos las afiliaciones a nuestros sindicatos, para que abracemos la federación y entendamos efectivamente que todo puede negociarse en un pliego, pero menos la vida. Y a entender que este momento histórico requiere de fuerza, decisión y postura. Por eso llamamos al magisterio colombiano a la fuerza, a la unidad, para decir viva la justa lucha del magisterio colombiano, porque nuestro compromiso es con la vida. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Bueno, y esta mañana tenemos también en Voz Educadora la voz de la salud con el doctor Román Vega, ex secretario de Salud de Bogotá. Una opinión muy importante en este momento de la crisis epidemiológica versus la presencialidad en los colegios públicos. Buenos días, doctor. El proceso de retorno a las actividades escolares presenciales continúa en la ciudad de Bogotá. Más del 30% de la población estudiantil está actualmente en las aulas de colegios y escuelas. Igualmente, junto a ese retorno,
se comienza a identificar casos de contagio en más de 80 colegios de la ciudad. Este fenómeno no es una sorpresa, era previsible, en la medida en que justamente los estudiantes son la población más susceptible. En tanto, no tienen vacuna y seguramente muchos de ellos no han sido infectados con COVID-19. Pero además, el problema de la ciudad es que la mayoría de las escuelas y colegios carece de las condiciones de retorno seguro a la actividad escolar presencial. Se conoce claramente que no es tan fácil, dada la cantidad de estudiantes y el tamaño de las instalaciones en muchos colegios, guardar la distancia física entre unos y otros. Tampoco es fácil controlar las aglomeraciones que se producen, como tampoco lo es garantizar que el uso de los servicios sanitarios se haga de el modo seguro que exige el control de una pandemia de esta naturaleza. Y por si fuera poco, las condiciones de vigilancia epidemiológica no son las más estrictas por parte de la autoridad sanitaria y de los servicios de salud responsables. Muy poco recurso humano está dedicado a hacer esta labor de control y prevención. De modo que cuando se presenta un caso de contagio, son los maestros quienes lo sospechan y toman de motu propio las medidas de aislamiento de estudiantes. O es la familia que al descubrir un caso entre ellos informa a las escuelas, lo que muestra un enorme déficit de actividad planeada consecuente de los servicios de salud para evitar los contagios en las escuelas y colegios de la ciudad de Bogotá. Hemos dicho muchas veces que el retorno a la actividad escolar debe ser segura porque está en juego la vida de los jóvenes y de las jóvenes, pero también de sus familias y de los maestros y maestras, aunque estén vacunados. Pero también hemos alertado que estamos a un riesgo mayor de un contagio más veloz, más severo y más letal y con un impacto de reducción de la vacunación frente a la cepa Delta que ya se descubrió en Cali, en este país. El entorno del país está lleno de casos de contagio por la cepa Delta en los países vecinos, pero en nuestro país no hay control efectivo del tránsito de viajeros desde el exterior al interior de Colombia, de modo que el riesgo de que la ciudad de Bogotá tenga una cuarta oleada de contagios como consecuencia de las medidas laxas gubernamentales para controlarlo es una probabilidad muy alta. Alerta a los profesores, a los estudiantes, a los padres de familia, al personal administrativo de escuelas y colegios en el sentido de exigir garantías de que la actividad escolar sea segura para preservar la vida. Todos sabemos que hay que hacer. Hace falta que el gobierno cumpla su compromiso de garantizar un retorno seguro a las escuelas. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora tenemos la voz del análisis con el profesor universitario José Ramón Llanos, dando unos elementos claves para entender cómo funciona perversamente el Consejo Permanente de la OEA en favor de los intereses del imperialismo. Buenos días, profesor. Buenos días a todos los maestros y maestras de Colombia y a los escuchas de la Voz Educadora. Esta vez quiero comentarles una situación aparentemente absurda, pero que resulta finalmente racional. Se había convocado al Consejo Permanente de la OEA no para evaluar la situación de un país en donde en lo transcurrido del año se han asesinado 103 líderes sociales, a más de 30 reinsectados de la FARC, y han muerto en 2 meses del paro nacional 80 participantes, ciudadanos, jóvenes
la mayor parte de ellos con casi un centenar de lisiados en su visión por los disparos del SMAT. Sin embargo, no se ha convocado este Consejo Permanente para evaluar esta situación, sino que se ha convocado para valorar la situación de un país que durante 62 años de gobiernos apenas ha tenido 2 protestas con un muerto y, lógicamente, algunos detenidos. En el primer caso, se trata de la situación de Colombia. En el segundo caso, la situación de Cuba. Como se ve, es absurda esa convocatoria. Algunos podrían decir que estúpida, pero no hay tal estupidez. Es muy congruente. Se trata de que quienes convocan y una parte de los integrantes de la OEA son sencillamente personas incondicionales y dispuestas a obedecer cualquier orden o imposición de los Estados Unidos. Eso que en el lenguaje de los rebeldes se llama el imperialismo norteamericano. ¿Para qué sirve una reflexión de este tipo? Para darle instrumentos a maestros y maestras y a quienes escuchen la voz educadora para que cuando oigan los argumentos absurdos en contra de Cuba y el silencio frente a todos los acontecimientos violentos que están sucediendo en Colombia, puedan argumentar con solidez sobre esto. Espero sean útiles estas reflexiones. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y le llegó la hora en Voz Educadora a nuestra amiga concejala Heidi Sánchez, contándonos sobre el proyecto de acuerdo que se está debatiendo en el Consejo de Bogotá sobre un supuesto rescate social que al parecer es una trampa para seguir alimentando el negocio de Transmilenio. Un saludo para Voz Educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez Barreto, concejala de Bogotá dentro de la Coalición Colombia Humana en representación de la Unión Patriótica. Esta semana y la semana anterior hemos venido discutiendo al interior del Consejo de la Ciudad un supuesto rescate social, un proyecto de acuerdo que presentó la Administración Distrital, donde inicialmente vendió que este proyecto iba dirigido a ayudas sociales, a lo relacionado con educación, con el ingreso mínimo solidario, entre otras cosas. Sin embargo, una vez más nos miente la Administración. De ese 1,1 billones de pesos piden 1,1 billón para el Fondo de Estabilización Tarifaria, aduciendo que la operación de Transmilenio dejará de funcionar en el mes de septiembre. Consideramos desde la bancada que esto hace parte de un chantaje por parte de la Administración Distrital. Consideramos sí que Bogotá requiere un rescate social. Si esta plata que se pide para Transmilenio fuera dirigida para rescate social, esto sería para subsidiar los transportes de aquellas personas que se han visto afectadas con ocasión de la pandemia. Estamos en esta discusión donde pues muy seguramente las bancadas de gobierno y aquellos que están en supuesta oposición constructiva aprobarán al interior del Consejo de la Ciudad. Nosotras hemos sido firmes en votar la ponencia de la concejala Ati, que es una ponencia negativa. Este será el primer debate de este proyecto de acuerdo. Que tengan un bonito día y les estaremos contando. Unido, el pueblo unido, el pueblo unido, el pueblo unido jamás será vencido. Actualidad. Actualidad. Se denunciaron casos de acoso sexual por parte de Juan David Mosquera, coordinador de Juventudes del Centro Democrático, y la veedora nacional de ese partido le ordena a los denunciantes no hablar con la prensa so pena de ser sancionados. Más de 4.000 personas se han desplazado en Ituango, Antioquia, por la presencia de bandas criminales y el gobierno no hace presencia. La Jurisdicción Especial de Paz imputó cargos al coronel Tulio Hernán Mejía por casos de falsos positivos cuando se desempeñaba en el batallón La Popa de Valledupar. El nuevo uniforme de la policía es solo un maquillaje de una institución desprestigiada por sus abusos frente a la ciudadanía.
Expertos en economía conceptuaron que la nueva reforma tributaria que propone el gobierno da trato preferencial a quienes esconden activos en el exterior. En el presente año han ocurrido 28 masacres y más de 200 asesinatos. Además, 100 líderes sociales han sido asesinados. Es el fracaso de la seguridad y desprotección de los líderes. Detienen primero a periodista alemana que denunció atropellos de la policía en Cali y luego la deportan, pero no hicieron nada para detener la gente de bien que le hizo el atentado. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y así transcurre esta mañana del domingo y finaliza nuestro programa por el día de hoy, invitándolos a mantener la unidad en la lucha y en la movilización para enfrentar este sistema antisocial, corrupto y mafioso que gobierna este país. Por la vida daremos todo, por la muerte jamás daremos nada. Cualquier inquietud, pregunta o sugerencia a voceducadora@gmail.com. Ubíquenos en YouTube y en Facebook con Voz Educadora. Un abrazo solidario y un feliz descanso y resto de domingo. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Chao, chao. El pueblo unido. El pueblo unido. El pueblo unido. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.